muchas preguntas. Comencemos al principio. Durante la guerra, todos tienen un problema, hasta usted. Pero ustedes tienen un lindo océano, no lo sienten ahora, pero lo sentirán en el futuro. Dios bendiga. No nos diga lo que vamos a sentir. Intentamos solucionar un problema. No nos diga lo que vamos a sentir. No le estoy diciendo, estoy respondiendo. No está en ninguna posición de dictar lo que vamos a sentir. Vamos a sentir muy bien. Nos vamos a sentir muy bien, muy fuerte. Sentirán la influencia. No están en buena posición. Están en buena posición. Del principio de la... No está en buena posición. No tienen las cartas ahora. Con nosotros no estoy jugando las cartas, estoy serio. Señor presidente, está apostando con las vidas, está apostando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que está haciendo es una falta de respeto al país, a este país. Mucho más de lo que han dicho otros países. Muchísimas gracias por volver. Este fue un diálogo muy tenso que se diera el pasado viernes en el Salón Oval, la Casa Blanca, en Washington, en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. Frente a miles de millones de espectadores estaba toda la prensa destacada de la Casa Blanca y muchos colegas de diferentes medios, en los cuales nos dan el feed, pues para poderle conectar y a los otros medios de lo que estaba ocurriendo en esa sala. Estaba parte del gabinete del presidente Trump y también estaba parte de las autoridades del gobierno de Ucrania, entre ellos la embajadora en ese Salón Oval donde se dio este diálogo tenso. Ahora, quiero explicarles rapidito porque vamos a hablarlo con nuestro invitado que tenemos en los próximos minutitos, un invitado de lujo aquí entre nos. Esto se da y hemos empezado con parte de lo que responde Zelensky a lo que le había pedido el vicepresidente que estaba también presente, Vance. El vicepresidente le dijo, usted viene con una mala actitud, porque había una actitud como que él empezó a decir, mire, yo he empezado la guerra solo y por aquí, por allá, y que en el año tal, Obama hizo tal cosa y Biden hizo esta otra, y usted cuando estuvo su gobierno hizo otra cosa, y entonces, pues, ahí es donde entra Vance, el vicepresidente, y dice, ven señor, esa no es la manera. Y entonces dice muchas preguntas y le dice, ustedes tienen un océano muy lindo, no lo sienten ahora, pero lo van a sentir. ¿A qué se ha referido? Y ahí empieza a distorsionarse todo el diálogo que ya venía tenso. Zelensky le recuerda a la Unión Americana, Estados Unidos, de que su océano está ya siendo parte por otras naciones que le están entregando a través de su territorio el poder a China. Y entonces se sabe de que ese es el poder por donde quiere ir cercando China a los Estados Unidos de América, y es con estas supuestas amistades que está haciendo a lo largo del continente y acercándose a los Estados Unidos de América. Y en palabras más, palabras menos, fue eso. Y ahí fue donde se desfiguró todo eso. Y también decirle, porque lo vamos a hablar más adelante y todo, para empezar a entender, porque este diálogo no es de que, ay, Rusia, ¿qué tengo que ver yo con Rusia? Y entonces este lío es un lío entre Estados Unidos y Rusia, o qué pasó, o qué, para poderlo entender, vamos a hacerlo con nuestro invitado. Otro de los puntos negativos, por así decirlo, que tenía Zelensky. Zelensky, pues, le hizo campaña en contra de Trump, apoyando a Kamala Harris, la vicepresidenta y el delfín de Biden en las últimas elecciones, y estuvo en el centro de convenciones del Partido Demócrata en Pensilvania, y entonces esa fue otra ofensa. Y la peor aún, la que une a todos los norteamericanos. Esta guerra de ya 3 años que la inició Rusia, pues señores, los Estados Unidos de América le ha entregado más de $350 mil millones, y la intención era, pues,
sentarse a conversar. Zelensky desperdició la oportunidad de paz en Estambul hace 2 años y ahora no está en una posición de dialogar realmente y pedir cosas. No, lo que está en la posición, quiero paz, me quedo con lo que está y todo y distribuirlo bien, y aquí se pone la paz en la tierra y se quedó tranquilo en las cosas. Pero bueno, ya el resto lo vamos a analizar con nuestro invitado Raúl Tortolero, quien es un conferencista, consultor político, es un maestro. Él es quien pues preside un nuevo, vamos, él es quien preside un movimiento del Ejército Cristero Internacional y es el presidente de la Nueva Derecha de Hispanoamérica, y tiene unos libros buenísimos que se los recomiendo, como La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo postmoderno, entre otros libros. Muy buenos días, doctor Raúl. Muchísimas gracias por recibirnos. Desde México, ¿verdad? Estamos en el DF. Así es, en la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación, estimada Patricia. Doctor, fíjese, nos lleva esta mañanita para conversar muchísimas cosas que está pasando a nivel global. Este fin de semana vimos que en Washington, en el Salón Oval, con prensa de por medio y el mundo, estaba mirando esta entrevista donde se iba a pactear, así habían dicho, ¿no? Con muchos aires de triunfalismo, sobre todo en la parte norteamericana, y también la dejó ver Zelensky en su momento, el presidente de Ucrania, que se iba a dar la paz, pero lamentablemente pues no se dio. Estamos claros, y ha sido un dime que te diré bastante fuerte, que al final nos quedamos con muchas dudas. ¿Cuál fue su apreciación? Que cuando uno visita una casa ajena no puede llegar a ponerse como un patán, como lo hizo Zelensky. Debe de saber comportarse con educación, hablar con respeto, porque además no es cualquier invitado, se trata del presidente que representa pues a todos los norteamericanos, unos y otros, y no puedes estar hablando así. Además, porque iba a pedir un favor, iba a solicitar ayuda de Trump para pactar la paz, porque el único que puede finalmente generar, construir la paz es Donald Trump. No se puede que la construyan los europeos directamente con Putin, y el diálogo Zelensky-Putin también prácticamente es imposible. Es decir, las manos están, la paz está en manos de Donald Trump realmente. Suena bastante impositor ese término, ¿no? Y se le da mucho poder a un ser humano, pero es la verdad, ¿no? Él es el único que está mediando. Ahora, muchos dirán, luego de escucharlo y también saberlo, pero ¿de qué están hablando? De que está llegando a su casa y viene a pedirle plata. Bueno, cabe decir y destacar de que el gobierno de los Estados Unidos, desde que empezó la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, porque también hay que ser justos, porque ellos fueron los que iniciaron, ¿no? Rusia contra Ucrania, pues el gobierno de los Estados Unidos ha dado más de 352.000 millones de dólares. Pero, ¿por qué se da todo esto? A ver, ¿acaso Rusia es una superpotencia? No, estemos claros, superpotencia es Estados Unidos, la intentona y casi está a la par por este mal gobierno que hemos tenido, y hay que decirlo, en la Casa Blanca, en la pasada administración, dejó avanzar con esto del COVID, un COVID bien planteado, ¿no? Dentro de y usted, permítame por favor ese término que me lo acabo de inventar, bien planteado, ¿ya? Porque fue un plan, ¿no? Avanzó China, y China es casi ya una superpotencia. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Vamos a ir a la Tercera Guerra Mundial, como lo dijo Trump, y le dijo, estás tú pues llevando a la Tercera Guerra Mundial sin este diálogo? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver este enfrentamiento, si nos explica, qué tiene que ver este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y la Tercera Guerra Mundial? ¿Y por qué menciono yo China? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Vamos a resolverla de la siguiente manera. Digamos que la jugada de fondo tiene que ver con Estados Unidos volviendo a tejer relación con Rusia para atraer a Rusia hacia Occidente, es decir,
regresarla a donde debería estar, a donde Rusia siempre ha querido estar, en Occidente. Pues en parte Rusia es un país más grande del mundo, pero mucho de Rusia es Occidente, digamos, es Europa, y toda la otra parte pues ya es Asia, pero digamos, culturalmente Moscú y pues otras ciudades importantes son más bien europeas. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, digamos, si Rusia en algún momento se sintió abandonada, rechazada por Europa y por Estados Unidos por muchas razones, buscó hacer bloque con China. A este bloque militar, comercial, económico, político, geopolítico entre Rusia y China le vamos a llamar Eurasia. Eurasia es un término muy antiguo, de más de 100 años, pero que ha venido retrabajando Alexander Dugin, que es uno de los principales asesores políticos de Putin. Es decir, esta unidad, que es una unidad muy fuerte, que sí es una unidad que ha trabajado contra Occidente. Entonces, digamos, la gran jugada de fondo de Donald Trump es dividir esta unidad entre Rusia y China, traerse a Rusia de este lado, y esto, bueno, tiene un cierto costo, por supuesto, que es el que estamos viendo, que es Europa poniéndose en contra, criticando a Trump, que por qué se pasó por el otro lado. Ya hubo dos votaciones en la ONU recientemente, donde Estados Unidos vota junto con Rusia, pero esto finalmente, todo esto es bueno, aunque parezca muy descabellado, solamente con un pensamiento muy ligero, es algo descabellado, porque digamos, lo que está de por medio, aquí quiero ser muy claro y muy enfático, lo que está de por medio es evitar una tercera guerra mundial nuclear, evitar una tercera guerra mundial nuclear. El único que puede garantizar al mundo entero que no exista esta posibilidad de destrucción masiva es Donald Trump. ¿Y cómo es esto? Permíteme tomarme un minuto en comentar lo siguiente. Después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, los países que triunfaron pasaron a una nueva repartición del mundo, vamos a decirlo así, una redistribución de los países, una nueva organización. Pues lo que está planteando de fondo Donald Trump, dicho de rápido, es evitar este conflicto, evitar una tercera guerra mundial nuclear y pasar directamente a un acuerdo de paz, es decir, a un nuevo mapa global para la paz. Nuevo mapa global para la paz, que significa, está bien, o sea, cómo se ha venido jugando la tercera guerra mundial, no nuclear, pero ya se ha jugado en muchos frentes, en el frente de la ciberseguridad, en el frente tecnológico, en el frente comercial, en terceros países. Esos terceros países, por ejemplo, uno es Ucrania, es decir, donde Occidente, entre comillas, la OTAN, pelea contra Rusia, pero no se está bombardeando Estados Unidos y Rusia directamente. Otro frente es Taiwán, en donde tampoco Estados Unidos va a bombardear China, ni China a Estados Unidos por Taiwán. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, otro país es México, por supuesto, y otros países de Hispanoamérica, donde también se ha jugado todo esto. O sea, Estados Unidos no va a bombardear México porque los cárteles de la droga mexicanos se han asociado de alguna forma con los delincuentes chinos sin que haga nada el gobierno chino, y están metiendo fentanilo, y este fentanilo le deja a Estados Unidos 200,000 muertos al año. Eso es parte de estos frentes de la Tercera Guerra Mundial, pero aclarando que no es nuclear. Es decir, para terminar todo esto, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump? Es decir, a ver, Rusia, yo no me voy a meter en Ucrania. Ucrania es tu puerta, es la casa de junto, eso es tu zona de influencia, esas son tus líneas rojas. Además, ¿en dónde se fundó Rusia? Rusia se fundó en Kiev, o sea, hay ciertos derechos. La parte de Crimea, que ya fue otra vez, digamos, anexada por Rusia en el 2014, todos hablan prácticamente ruso y querían ser anexados a Rusia. Igual pasa con las cuatro provincias que ahora, en estos años, ha venido recuperando Putin. También ellos, la mayoría, quieren pertenecer a Rusia. Eso no lo vemos en ningún lado, pero Estados Unidos no va a bombardear Rusia, ni Rusia Estados Unidos. O sea, no va a haber una guerra mundial solamente por esto que está pasando en Ucrania. Entonces, aquí el resultado, digamos, en resumen es, a ver, está bien Rusia, tú te vas a quedar con esta parte que ya invadiste de Ucrania. Está mal, pero así son las cosas. Y en algún tiempo más me atrevería yo a decir, entonces China, pues tú también te vas a quedar con Taiwán, que era tuya, que Taiwán es el principal productor de chips en el mundo y la guerra de los chips se desarrolla sobre todo en Taiwán. Pero aún así, digamos que China reclama derechos sobre Taiwán, y Estados Unidos no va a empezar una guerra nuclear por Taiwán, ni ahorita ni después. O sea, dicho eso, dirán, bueno, entonces, ¿cómo es que Trump no está evitando que estos países estén invadiendo a los países de junto? Pues claro, bueno, pero a cambio de eso,
a cambio de eso, a cambio de que se salve la humanidad, de que no haya una tercera guerra mundial nuclear, entonces Estados Unidos está viendo la posibilidad de hacer un bloque con Groenlandia, con Canadá y ver el control del canal de Panamá. Aclaro que no estamos apoyando de ninguna manera una invasión militar ni de Estados Unidos a Canadá ni a Groenlandia, pero sí que haya elecciones. Ni en Panamá, pero que ellos sean los que decidan. Sí, claro, que además estamos seguros que en algún momento, además porque a todo el mundo le conviene, es más barato, hay más negocios, hay más seguridad, en fin, y no solamente ellos dos, pero ya, para empezar a hacer eso. Sí. Esa es la parte de lo que nos queda claro, entonces, porque hay que ser claros y justos de este diálogo y cómo es que se tensó del diálogo que se dio en el Salón Oval este pasado viernes en Washington con el presidente Volodymyr Zelensky y el vicepresidente Vance y el presidente Trump y toda la prensa y todos nosotros viendo a través de los medios ese tenso diálogo, ¿no? Que muchos lo han comparado pues como los puños firmes, ¿no? Y que estaban ahí en un round. Ahora, ¿por qué se da todo esto? En el momento en que hace el comentario, y ahí está la falta de respeto, al menos le tenemos esa lectura a la gran mayoría, de parte del presidente de Ucrania cuando le dijo, no, ustedes están en un mal, la van a sentir, o algo así fue, lo van a sentir, porque ustedes tienen un mar muy lindo, muy quieto, pero por ahora, pero ahí ustedes lo van a sentir. Y es porque China se está tomando el mar, por eso es que está en el caso de Perú, el puerto de Chancay y todo, porque ese es el poder. China y el presidente Xi Jinping, dentro de sus 14 pensamientos de Xi Jinping y dentro de sus 4 pilares para América Latina, tiene esto, empoderarse y tomar el poder, y el poder en este lado de América Latina, y pues le baña un océano hermoso, ¿no? A Estados Unidos, que ya lo está tomando, pues, el gobierno chino. Entonces, al tomar a Rusia y separarlo de China para que no hagan un frente, evitamos, en palabras más, palabras menos, la tercera guerra mundial, ¿no? Sí, y bueno, por supuesto, o sea, China tiene todo un programa con la nueva ruta de la seda y todo esto para meterse en todos lados, y lo que ha hecho en Hispanoamérica. Pero ya se metió, ¿no? Sí, totalmente, digamos, aquí hay al menos ya, 4. A ver, vamos a pasar lista, si usted me lo permite, doctor, vamos a pasar lista. Los países en este lado del continente, del occidente, que ha tomado esta ruta de la seda. Empecemos, Estados Unidos de alguna manera, aunque digamos que no, está pues ahí en el puerto de San Diego, pues vamos a decir de que es parte de, o no lo tomamos como parte de. ¿Qué dice usted? Sí, bueno, o sea, a mí me gustaría empezar, digamos, diciendo que cuando hay al menos 4 países que ya tienen un intercambio comercial mayor con China que con Estados Unidos, cuando pues pertenecen al mismo continente que Estados Unidos. Estos países son Chile, Brasil, Perú y Ecuador. O sea, hay más intercambio comercial, también Perú, hay más intercambio comercial de estos 4 países ya ahorita con China que con Estados Unidos. Esto es grave porque Estados Unidos ha venido descuidando, digamos, a los otros países, a los países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, durante muchos años. Y esa política está cambiando totalmente ahora, en donde está volviendo a tener interés, pero es porque los chinos ya se metieron hasta la cocina, el canal de Panamá, se metieron también en Groenlandia, están en todos lados. Sí. Perdón, doctor. Estos países que usted está nombrándolo, bueno, sabemos de que con Milei va a ser un tanto difícil que avance, aunque ya las concesiones y los arreglos que se han dado antes de su gobierno no desean los chinos pues de que él los observe, y ese es uno de los grandes problemas y tropiezos que tiene Javier Milei en Argentina. Ahora bien, imagínate en Perú que le han dado una concesión en el puerto de Chancay por 30 años. Imagínense usted el próximo gobierno lo que va a ocurrir. Ahora, es que, perdón, eso es lo que hace siempre China, que le presta dinero a los países y cuando no tienes para pagarlo, pues ya se quedan con lo que construyeron, es decir, financia infraestructura fuerte, aeropuertos, puertos, terminales nucleares, centrales nucleares, termoeléctricas, vías del tren, etcétera. O sea, siempre financia esto y claro, pues los políticos locales quedan bien con la gente, se reeligen o se eligen,
y pues con dinero ajeno, pero de tarde o temprano hace que estos préstamos impagables hacen que estos países pierdan su soberanía ante China. ¿Y por qué preferimos a Estados Unidos como hegemonía que a China? Esto hay que decirlo muy claramente, porque en cuanto a los valores, no solamente de la democracia, sino los valores de fondo, los valores de la cristiandad, bueno, Estados Unidos es mucho más cercano, mucho más representativo. En China no hay democracia, hay un solo partido, persiguen a los opositores, los meten en granjas, hay muchos problemas. No necesitamos que nos rija una hegemonía como la de China, ¿no? Fue Alberto Fernández, antes de Milei, a los Juegos de Invierno, puso flores en el mausoleo de Mao Zedong, que era un pillo y un asesino, y se trajo a Argentina 25,000 millones de dólares, que no sabemos dónde quedaron, pero pues los iban a usar para una central termoeléctrica y para infraestructura en general, pero ese esquema es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Y recordemos el caso, la participación del Foro de Sao Paulo, este señor Rafael Correa en Ecuador, cómo dejó, antes de irse prófugo por ahí, cómo dejó su país, ¿no? Que ahora ya quiere venir de regreso, esperemos que no se pueda, pero cómo dejó Ecuador todo endeudado. Y esto es por los chinos. Bueno, dígame, ¿cómo está mirando usted el Perú? ¿Qué tipo de horizonte tenemos? ¿Un horizonte oriental o un horizonte más, pues, occidental? Este programa que tú conduces muy bien es muy importante porque hace que la gente tome conciencia de que se necesita un cambio de gobierno, que no queremos gobiernos socialistas, comunistas, progresistas, progre-globalistas o woke, porque todo eso es pura basura ideológica. Lo que requerimos es un gobierno de nueva derecha, es decir, cercano a la gente, derecha popular, pero con valores, poner a Dios al centro de la vida. Esto es lo más importante y a partir de ahí ir construyendo justamente lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. En el caso de Perú, pues bueno, se necesitan programas como el tuyo y muchos más porque es necesario que la gente se dé cuenta que el comunismo y el socialismo y cualquier régimen de izquierda los van a llevar a la ruina. Ahora ya dependen más de China que de cualquier otro país. O sea, se requiere que haya estabilidad económica para que haya inversión de otros países y no sea el principal intercambio comercial el de Perú con China, porque entonces China los tiene agarrados del cuello y esta dependencia es muy peligrosa. Pronto cesan los derechos humanos, pronto se empiezan las persecuciones muy serias contra los opositores y se acaba la libertad de prensa y todo tipo de libertades, como sucede en China. Entonces eso debemos de rechazarlo y debemos estar unidos en toda Hispanoamérica, los que pensamos de una manera a favor de la libertad, de la defensa de nuestros valores cristianos, para hacer una unidad, porque si no tenemos esta unidad y esta conciencia, nos van a seguir engañando. Y esta cuestión del socialismo blando en todo el continente, el asistencialismo, mega asistencialismo, o sea, que recibe dinero la viejita, recibe dinero el niño para estudiar, todo el mundo tiene algo de dinerito y con ese poquito, con esas migajas se conforman y perpetúan un sistema negativo que nos tiene, digamos, en la pobreza y además en la ignorancia. Por eso es muy importante que existan estos programas como el tuyo. Muchísimas gracias, doctor Raúl Tortolero. ¿Algo más que agregar, doctor? Bueno, sobre todo que las soluciones tienen que ser globales, no globalistas, pero sí globales. No se puede que Estados Unidos dé una solución a todo esto sin la colaboración de todos los hispanos, de nuestros gobiernos o de las oposiciones. Donald Trump, y esta es una idea muy importante, Donald Trump es el principal, digamos, socio, el principal apoyo, el principal amigo de los opositores a nuestros regímenes nacionales de izquierda, sea el caso de Perú o el caso de México. El principal amigo, el principal apoyador de las oposiciones de derecha es Donald Trump, y eso hay que saberlo ver, porque hay muchas oposiciones que también hablan como si fueran de izquierda, ¿no? Que reniegan de Trump y que no sé qué. Bueno, no, deben darse cuenta. Por ejemplo, en México nos está ayudando al combate al narcotráfico, porque de otra manera nunca hubiera habido ninguna reacción. O sea, por complicidad o por incompetencia, el gobierno mexicano federal pues no había hecho nada absolutamente contra los cárteles, y ya también la soberanía nacional, no solo en México, sino en muchos lados, se va perdiendo en ciertos territorios por los narcos, y el único que ha venido a resolver eso con mano firme es Donald Trump. Estamos claros. Muchísimas gracias, doctor Raúl Tortolero, por acompañarnos esta mañanita en Entre Nos. Un gran abrazo a la distancia y gracias. ¡Viva Cristo Rey! Gracias. Muchísimas gracias. Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Dios los bendiga. Bueno, señores, ahí ya entendimos un poquitito cómo va pues el movimiento
de algunas potencias, ¿verdad? Y en dónde es que está el Perú. De ahí de México, ¿qué les parece si del DF nos vamos a Cuernavaca? Dice que es un calor eterno y ahí vamos a ir en busca de un compatriota. Es una leyenda, ¿eh? Ha sido un DT, jugador de fútbol, pero después pues la salud le dijo, no papacito, mejor, o sea, no estés corriendo tras la pelota y mucho menos parándola, no, tú vas a ser quien dirigas. Y fue uno de los DT más valiosos que hemos tenido y el que nos ha llevado muchos orgullos. Un hombre que se ha paseado con toda esa elegancia, de esa sabiduría y también sabe lo que es, pues, buscársela. Nos vamos hasta Cuernavaca y le damos la bienvenida a la leyenda, a Miguel Company, solo aquí en Entre Nos. Él cree que vamos a hablar de fútbol. Pasa la voz.